quieta acá porque me están llenando. Yo me voy a mover. Bueno, la charla de hoy es sobre productos cárnicos, sobre todo carnes y pescados, porque la de productos cárnicos va a ser el viernes siguiente, no, porque para nosotros el feriado es el día de la universidad. El otro viernes será la de productos cárnicos, que viene la profesora Susana Miralles. Mi nombre es Claudia Amarillo, yo soy licenciada en bromatología. Muchos de acá ya me conocen porque soy docente en las asignaturas bromatología agroindustrial y saneamiento y seguridad industrial. Bueno, decirles que voy a hablar un poco sobre este tema, pero también escucharlos a ustedes, porque sé que muchos de ustedes, o la gran mayoría, tienen una ardua experiencia en la calle, y entonces el aporte de cada uno de ustedes es muy importante para todos. Así que cuando quieran interrumpir y decir algo o preguntar, están todos invitados, que veo gente conocida. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar con la definición de carne. La carne, según nuestro Código Alimentario Argentino, es la parte comestible de los músculos, tanto de vacunos como de bubalinos, ovinos, es decir, dentro de la definición de carne están todos los músculos de varias especies de animales, no solo la vacuna. Y con esa misma definición se incluyen tanto los animales de corral como los de caza, y también los pescados, los crustáceos, moluscos y otras especies, ¿sí? Cuando hablamos de carne, la carne es un alimento perecedero que se va a transformar y va a ser contaminado muy fácilmente debido a su composición. Allí vemos la composición de distintos tipos de carnes y vemos que en ella tiene un alto porcentaje de agua, es decir, los valores rondan entre un 80 y un 60%. Esto lo hace muy rica, con mucha actividad de agua, por lo tanto, va a ser una fuente muy buena para los microorganismos. Tiene alrededor de un 20% de proteínas en su composición. Aquí tienen distintos tipos, desde el vacuno hasta los pescados, pero podemos hablar de un 20%. Lo que más varía, y con ello el agua, es la grasa, porque son inversamente proporcionales, es decir, a mayor cantidad de grasa, fíjense en este caso el pavo, que tiene un 20% de grasa, es menor cantidad de agua. Son inversamente proporcionales. Aquí pueden ver entonces que hay carnes que son bien grasas, como la de pato, la de pavo, la de ganso, la de caprino medianamente, y otras que tienen menos cantidad de grasa. Igualmente la composición de esas grasas es totalmente distinta. Y si observan, en el caso de los pescados, hay una gran variabilidad, porque hay pescados que son grasos en sí, como la caballa, el salmón, la sardina, que tienen un elevado porcentaje de grasa, y luego hay otros que tienen mucho menos cantidad, como el atún, el bonito, y sobre todo el bacalao o el lenguado, tienen muy pocas cantidades de grasa. Glúcidos casi no tienen los productos carnes, porque luego de sufrir el sacrificio, todos los glúcidos son transformados a ácido láctico y entonces no nos queda casi nada. Y con respecto a la materia mineral, es un poco también poco en cantidad, sobre todo hay mucho hierro en la carne, ¿sí? Bueno, esa composición de la carne hace que tenga entonces una elevada actividad de agua. Eso quiere decir que es el agua disponible que tienen los microorganismos para crecer. La carne
Tiene entonces una elevada actividad de agua, por lo tanto es fácilmente atacada por microorganismos. Además, tiene un pH que favorece también el crecimiento microbiano. ¿Por qué? Luego del sacrificio, o sea, la carne tiene un pH, comienza con un pH de 7, alrededor de 7. Luego del sacrificio, todo el azúcar que tiene el músculo, que es el glucógeno, comienza a degradarse y se produce ácido láctico. Ese ácido láctico, que es el que va a producir la contracción muscular, es decir, el rigor mortis, hace que el pH, la acidez de la carne, baje en un valor normal hasta un pH de 5,6, más o menos aproximadamente. Luego, por acción de enzimas, comienza a aumentar ese pH hasta llegar al valor normal, que es cuando nosotros lo consumimos, que es de hasta 6,5. Pasado los 6,5 ya la carne entra en un proceso de putrefacción. Es decir, que la carne entonces por su pH se ve favorecido el desarrollo microbiano. Uy, qué feo se ve. Existen dos anomalías en la carne que ustedes las van a poder encontrar mientras hacen alguna inspección. Una de ellas es la carne PSE, que es esta línea que va por aquí abajo, que ven que no hace la disminución de pH normal como la ven acá. Porque esto se da sobre todo en cerdos. Hay unas especies de cerdo que por la variedad genética que tienen, hace que tengan esta anomalía. O cuando antes de ingresar al sacrificio se estresan, entonces inmediatamente todo el glucógeno antes del sacrificio lo llevan a ácido láctico. Entonces baja drásticamente en una hora el pH y luego se mantiene. ¿Cuál es el problema? Que me da una carne pálida, blanda y exudativa, es decir, que está permanentemente exudando líquido y es una carne de un color rosa claro, que ya lo vamos a ver en otras filminas. Y cuando los animales, antes de entrar al criadero, durante el transporte, vienen estresados o han caminado mucho y se quedan al caminar o al estar en mucho movimiento, el glucógeno ese se va degradando. Entonces, cuando entran a la faena, el glucógeno ya ha sido degradado, matan el animal, lo desangran y no queda el glucógeno para que baje el pH normalmente. Entonces, obtenemos estas carnes de acá con pH elevado, que son las DFD, que son carnes secas, firmes y oscuras. Va a tener una carne muy, muy dura, de un color oscuro y que no tiene mucho jugo. Y el inconveniente es que fíjense el pH que tienen, elevado. Al tener un pH más elevado que las otras, entonces ¿qué va a pasar? Más fácil que se... Fácilmente que entre en putrefacción, los microorganismos van a estar chochos ahí. Entonces, ¿se puede usar esta carne? Sí, la puedo usar en ese mismo día, pero no más de ese día, porque realmente los microorganismos aceleradamente van a actuar sobre él. En el caso del pescado, que acá no se ve, así que se los voy a contar, esta era la curva del pescado. El pescado también comienza con un pH de 7, pero el problema es que el pescado se está moviendo y para capturarlo se sigue moviendo, se mezcla entre las redes. Entonces lo que pasa es que gastó el glucógeno. Entonces cuando ya lo matan o muere, no tiene glucógeno para que baje el pH. Y el pH va a quedar en un pH cercano al 7 siempre. Entonces se va a favorecer aún más el crecimiento bacteriano y es por eso que se descompone mucho más rápido la carne de pescado que cualquier otro tipo de carne, porque siempre tiene un pH mucho mayor. Y por código se puede vender el pescado hasta un pH de 7,5, ¿sí? Siempre mucho más elevado porque partimos de esos valores.
Bueno, entonces ahí les mostraba la carne PSE y la DFD. Esta es la clarita, tiene un aspecto exterior al corte acuoso, un color pálido y una textura blanda. Y la DFD, esta es la normal, la DFD, un aspecto exterior al corte seco, oscuro, textura firme y gomosa. ¿Qué va a pasar entonces? Con este tipo de carne, ustedes se puede consumir, pero ¿quién la elige? ¿En un supermercado o en una carnicería? Nadie, porque uno está buscando este color de carne. No quiere decir que esté descompuesta esta carne, ¿sí? Y tecnológicamente, en una fábrica, muchos tampoco la van a querer porque resuma líquido permanentemente, entonces tiene bajo rendimiento, porque yo quiero que el producto salga con peso de mi fábrica. Si yo lo coloco dentro de mi producto, va a estar sacando líquido y pierdo valor. Entonces se la suele usar en algunos productos frescos, elaborados, pero mezclada con otro tipo de carne para que no se nos baje tanto el rendimiento. Y en el caso de esta que era susceptible al ataque microbiano, se puede comer pero en el día, pero también si la van a llevar a un frigorífico, a una carnicería, nadie se las va a elegir porque se ve seca y oscura, pero solamente la podrían consumir dentro de ese día porque el pH es bastante elevado y tienen riesgos microbiológicos. Bueno, siguiendo con la carne y un poco para ir comenzando el tema, ya han visto, ya han estado viendo ustedes con respecto a los alimentos inocuos, que son aquellos que tienen las condiciones para que no se va a producir ningún daño durante toda la cadena de elaboración del producto. En el caso de la carne, si bien en todos los productos vamos a encontrar peligros físicos, químicos y biológicos, veamos cuáles son aquellos que podemos encontrar en la carne. Dentro de los peligros físicos podemos encontrar vidrios, metales de las maquinarias, de los cuchillos que vamos a utilizar, madera, anillos de la alhajas de las personas que estén trabajando, piedras, porque muchas veces los cuartos o las veces entran en contacto con el piso de la tierra, restos de huesos, mientras estamos haciendo el desposte, pueden quedar huesos en la carne, espinas en los pescados y algún resto plástico de algún contenedor que estemos utilizando. Con respecto a los peligros químicos, podemos encontrar en nuestras carnes restos de medicamentos, si no se ha cumplido el tiempo de carestía cuando le hemos aplicado a los animales, restos de plaguicidas también, porque muchos de estos animales consumen vegetales o pasturas que han sido colocadas plaguicidas, toxinas, las toxinas que vienen de las bacterias, de los hongos, y sobre todo es importante las toxinas en los pescados y en los moluscos, que son los que filtran el agua de mar y muchas veces filtran el agua cuando hay algas y me generan toxinas que luego están en los moluscos, restos de detergentes y desinfectantes de cuando hago la limpieza, y metales pesados también, sobre todo en los pescados. Dependiendo de la zona de captura, hay zonas que están vedadas porque hay contaminación y otras donde sí realmente se puede hacer la captura y no hay problema. Y riesgos biológicos, bacterias, virus, parásitos, hongos, que bueno, ya vimos por qué la carne es tan propensa a estar contaminada con estos microorganismos. Entonces, para evitar todos estos problemas y tener un alimento inocuo, se aplican una serie de procedimientos en los alimentos que son las buenas prácticas de manufactura para minimizar todos estos peligros. Esto se debe hacer entonces a lo largo de toda la cadena de producción, es decir, desde la faena del animal, en realidad se empieza desde que el animal está, desde que el animal está en engorde, el transporte del animal,
la producción primaria, luego el transporte, la industria. Siempre hay transporte en el medio en todos los ítems. Y por último, el consumidor, que también es un eslabón importante. Entonces, lo que vamos a ver hoy es aplicar todas estas buenas prácticas de manufactura en el transporte, en el almacenamiento, en la manipulación del proceso y en el envase y en el expendio cuando ya está del lado del público. Ahora vamos a ver un video. Esto no sé. La habilitación de camiones para el transporte de pescado fresco y congelado requiere cumplir con determinados requisitos exigidos por el SENASA. De acuerdo a la normativa vigente, esta habilitación y categorización está asociada a las características de la caja de carga, contenedor o cisterna, y la existencia o no de sistemas de enfriamiento. Con respecto a las categorías, tenemos la categoría A, que es la de mayor amplitud, por las exigencias y por el producto que lleva, que sería un producto congelado o un producto fresco. En el caso del producto congelado y en el fresco, los dos se le exige un equipo de frío y una caja térmica. La diferencia con el producto fresco es, además del equipo de frío y la caja térmica, se le exige un piso granado y unos espurgues, donde el líquido que drena de ese producto de la pesca va a ir a llegar a esos espurgues. Tenemos la categoría B, que no se le exige un equipo de frío debido a que la distancia es menor. La distancia no tiene que superar los 50-60 kilómetros. Para eso requiere un frío diferente al equipo de frío, sino a un hielo. Pero se le exige una caja térmica, un piso acanalado y unos espurgues. En la categoría C, la diferencia con la B es el tamaño del vehículo, que sería más una furgoneta o una camioneta, con caja térmica, con los espurgues y con el piso. Tanto para la habilitación como para la renovación de la habilitación, cuya vigencia es anual, los interesados deben acercarse a la oficina del SENASA, donde deben presentar documentación del vehículo y el transportista. Y luego, se realiza una inspección para corroborar la correcta adecuación y funcionamiento de la caja térmica. El control consiste en verificar que un camión tenga la temperatura adecuada, se controla el termómetro exterior y se le toman 5 fotografías. Del lado anterior, los laterales y la parte posterior y la interna. Y más que nada se le controla la caja térmica, que controla el interior, las paredes, el techo, el piso, los tachos que estén o sea, los recipientes que estén en buenas condiciones, que tengan mangueras con una manija, que el líquido no se vaya a un lugar, quede ahí. Y bueno, que no tenga óxido. En el caso de las renovaciones de los vehículos, se le controla que tenga pegado o bloqueado en la leyenda transporte de Cuerpo SENASA con un número que lo mantiene mientras sea el mismo titular, el dueño del vehículo. Tras finalizar la inspección ocular, se genera una boleta de pago que se puede poner en la oficina del SENASA y luego del pago se le entrega al propietario un carnet con la habilitación del vehículo. En caso de que el vehículo esté en condiciones, el trámite insume unos 20 minutos. La credencial debe ser presentada ante eventuales operativos de fiscalización y control de tránsito de alimentos por las autoridades competentes. Entonces, los vehículos ese que veíamos ahí era un vehículo para pescado, pero cualquiera sea el tipo de carne, entonces tiene que haber una habilitación del vehículo
que sea un vehículo para transporte de alimentos. Otra cosa que tenemos que pedir si nos toca inspeccionar un transporte va a ser el permiso de tránsito, donde se diga qué tipo de alimento estoy transportando, de dónde salió la carga, la fecha de vencimiento, el día que se colocó la carga en el camión. Y todos estos camiones de transporte de productos cárneos van con un precinto donde figura un número, y este mismo número va en el permiso de tránsito. Ese precinto no se debe romper, es para la inviolabilidad de todo lo que estamos transportando, y si no se rompe hasta que llega al destino. Si algún sistema de vigilancia lo tiene que romper para ver qué es lo que se está transportando, se rompe, y luego en el permiso de tránsito atrás se escribe, se firma quién fue el que lo rompió, y se vuelve a colocar un nuevo precinto con otro número, y se coloca en el permiso de tránsito el número nuevo que va. Como vieron en el video, entonces el tipo de vehículo que necesitamos en estos casos es A o B, es decir, con equipo mecánico de refrigeración o con otro sistema de refrigeración que no sea mecánico, como puede ser el hielo. Sí. ¿Cuál es la temperatura ideal que tiene que estar este micro? Ahora vemos, porque para cada uno de los, está más adelante, para cada uno de los productos que vos transportes hay una temperatura distinta. Ahí está la filmina más adelante. Espérame que ya llegamos. Entonces, una de las cosas que ustedes se tienen que fijar es si está limpio. ¿Cómo lo van a observar eso visualmente? Ahí tienen una constatación bien directa, no hay otra manera. Se ve reluciente, no hay olor, no se ve tierra, o en este caso, aparte que está mal transportado, se ve el camión en mal estado, y se ve oxidado y con tierra en el lugar. Entonces, una constatación visual para ver si está limpio, porque el lugar tiene que estar limpio. ¿Qué otra cosa debemos constatar? Las paredes deben ser lisas e impermeables. ¿Esto qué quiere decir? Que no deben ser de un material poroso, porque donde sea el material poroso, allí entra la mugre, la suciedad, y es muy difícil de limpiar. Entonces, el material debe ser totalmente liso. Eso ya cuando van a habilitar el camión, ven el material con que está hecho. Entonces, generalmente son con acabados con epoxi o plásticos o acero inoxidable. Y lo que tienen que tener es que las juntas entre el techo y la pared, o entre la pared y el piso, no debe tener grietas, porque si no, en esa zona luego es difícil acceder a la limpieza. Con respecto a los pisos, deben ser antideslizantes, porque aquí en el transporte, sobre todo de las reses y medias reses, las personas se suben, y por una cuestión esto más de seguridad. Y en el caso de los productos del pescado, como vimos justamente en el video, llevan unas canaletas en el piso. ¿Por qué? Porque generalmente los pescados son transportados con hielo. El hielo se va derritiendo y va generando líquido, y ese líquido tiene que ser receptado en esas canaletas. Esas canaletas van a un receptáculo que tiene el camión en la parte exterior para recibir el líquido. Es decir, el líquido no debe caer en la calle, porque si no estamos contaminando todo. Y bueno, si no tiene ese receptáculo, realmente es una infracción también. Y también se debe controlar el cierre de las puertas, que tiene que ser hermético, es decir, tiene que tener el burlete en perfectas condiciones, porque si no estamos perdiendo temperatura. Todos estos camiones deben estar perfectamente iluminados, porque en la zona de atrás, si no, uno no alcanza a observar, así que tienen que tener las luminarias necesarias para poder ver. Estas luminarias tienen que estar protegidas. En este caso no está protegida, porque si se rompe,
los vidrios van a caer directamente sobre la carne y sería una contaminación de tipo bien. Debe haber orden dentro del camión donde transportamos, solamente debe ir el alimento, no debo colocar nada que sea extra, es decir, yo no puedo encontrar cajas, cajones, bidones, cosas extra. Lo que se les ocurra, pues, tampoco deben estar en contacto con el piso los alimentos, porque el piso puede estar sucio, transmite enfermedades, microorganismos. Debe estar envasado en un envase primario y en un envase secundario, y no deben estar rotos los continentes. Fíjense, en este caso está directamente sobre el plástico y no tiene ningún envase primario que lo contenga, y está sobre el piso encima. Bueno, acá está lo de las temperaturas que pedía ya su compañero. Entonces, otra cosa que vamos a tener que ver es, en el caso de carnes rojas, las temperaturas tienen que ser menores a los 7 grados, es decir, tenemos que controlar la temperatura de lo que se está transportando para evitar la proliferación de microorganismos, sobre todo. En el caso de que se esté transportando carne al vacío, las temperaturas son entre 1 grado bajo cero a 2 grados, es decir, las temperaturas son menores que las de la carne en res o media res. El pescado fresco próximo a los 0 grados, que no supere los 5, pero es mejor que esté cercano a los 0 grados porque se descompone muy rápido, si no. Los crustáceos deben ser refrigerados una vez que son cocidos, a no más de 0 grados se refrigeran, y bueno, se coloca hielo para el transporte. Si no se pueden conseguir estas condiciones más de 48 no pudiendo durar en estas condiciones, más de 48 horas, es decir, no pueden estar más de 48 horas a 0 grados. Si se supera ese tiempo hay que directamente congelarlo. Si no vamos a alcanzar a llevarlo en 2 días, se congela. En el caso de los moluscos bivalvos vivos y los gasterópodos, deben ir en un contenedor cerrado y a una temperatura entre 4 y 7 grados centígrados. Si los productos son congelados a 18 grados bajo cero, y todo lo que sea productos de caza deben ser congelados inmediatamente después de la elaboración y mantenidos a una temperatura no superior a los 8 grados bajo cero. Esas son las temperaturas que deben controlar entonces en los vehículos. ¿Cómo van a hacer para controlarlo? Bueno, los vehículos tienen que tener algún dispositivo externo para no romper el precinto que me indique la temperatura que hay dentro del contenedor. Entonces acá tienen un termómetro, que sería esto, donde yo puedo ir maniobrando la temperatura. Hay camiones que directamente lo tienen en el comando de la persona que maneja el camión, y me va indicando por Wi-Fi qué temperatura tienen los sensores, obviamente acá adentro, y van indicando. En el caso que ustedes sospechen que la temperatura que está indicando el termómetro externo no es la indicada, o tienen dudas, o ya se abrió el compartimento, se rompió el precinto, y tienen que ingresar. Si tienen termómetros pincha carne, pueden pinchar y probar qué temperatura es, y realmente, porque a veces está la temperatura en el ambiente de 7 grados y dentro de la carne no está a 7 grados. Y en el caso de que sean envasados, porque esto si la carne está sin envasar, no vamos a pinchar porque vamos a romper el envase, entonces están los termómetros infrarrojos. No sé si tienen termómetro infrarrojo para medir, ¿sí? Sí. Nosotros no. Sí. Igual acuérdense que, aunque no tengamos un infrarrojo, no hace falta romper el envase para tomar la temperatura, ¿sí? 2 de las piezas que están activadas, ponemos el termómetro entre las 2 piezas, que quede perfectamente cubierto la zona de lectura, y se lee.
¿Qué diferencia podrá haber entre esos dos que están a una temperatura constante con respecto a introducirlo? Lo que nos perdemos es el centro del producto, ¿sí? Pero si la periferia tiene una temperatura razonable, de la manera que lo podemos hacer es suficiente. Bien. Bueno, ¿qué otras condiciones tienen que tener los transportes? En el caso de transportar reses, medias